Jesús Peña González, el 20. Bienvenido a otro emocionante episodio donde profundizamos en las historias más impactantes del mundo del crimen organizado y lo que siempre quisiste saber pero que nadie se atreve a contar. Hoy te traemos la vida de uno de los personajes más enigmáticos y poderosos del cártel de Sinaloa, Jesús Peña González, mejor conocido como el 20. A lo largo de este video te llevaremos por su ascenso en el cártel, su participación en la creación de los Antrax, su captura y la fuga espectacular que lo puso de nuevo en la mira de las autoridades. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal Efecto Capital y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más intrigantes del mundo criminal y de la política. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. Y por supuesto, déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Antes de continuar, es fundamental expresar nuestro sincero reconocimiento a nuestros patrocinadores. Conoce La Bélica, un emocionante juego de estrategia donde podrás apostar contra oponentes para ganarle sus monedas. También puedes crear tu propio servidor para generar ingresos por cada partida. En esta preventa puedes adquirir hasta un gran descuento y obtener beneficios exclusivos. No esperes más y no te quedes fuera. Entra al enlace de la descripción y sé parte de este gran juego. ¿Quién es el famoso 20? Jesús Peña González, alias el 20, fue uno de los principales lugartenientes y sicarios del cártel de Sinaloa, conocido por su cercanía y lealtad hacia Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes de la organización criminal. Su ascenso dentro de la estructura delictiva lo posicionó como una de las figuras más temidas y peligrosas, involucrado en múltiples operaciones criminales, incluyendo la creación de uno de los brazos armados más intensos del cártel, los Antrax. Hoy descubriremos la vida de Jesús Peña desde sus inicios en el cártel de Sinaloa, su rol crucial en la organización, sus enfrentamientos con otras facciones, su captura, fuga e incluso su legado, que es algo que no mucha gente conoce, lo cual lo convierte en casi un mito. Su ascenso en el cártel de Sinaloa. Jesús Peña González, originario de Nayarit, México, se unió al cártel de Sinaloa a principios de la década de los 2000, durante un periodo de expansión y consolidación del grupo liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Bajo la tutela de estos capos, Peña fue ascendiendo rápidamente, demostrando una capacidad notable para manejar operativos de seguridad y controlar áreas claves de tráfico de sustancias. Como bien sabemos, el Chapo es alguien que valora mucho el esfuerzo y el buen trabajo, por lo que el 20 no pasó desapercibido. Para mediados de la década de los 2000, Jesús Peña ya había ganado también la confianza de Zambada, lo que le permitió ocupar un puesto privilegiado dentro del círculo íntimo de seguridad del cártel. Esto significaba no solo la protección personal de El Mayo, sino también la supervisión de operaciones de trasiego de sustancias, control de territorios y manejo de conflictos internos. En esta fase, la última sombra comenzó a generarse una reputación por su carácter implacable y su disposición a utilizar la agresión extrema como medio para mantener el orden dentro del cártel y para eliminar a enemigos, tanto internos como externos. Este ascenso lo posicionó como uno de los sicarios más poderosos del cártel de Sinaloa y eventualmente sería considerado el jefe de seguridad personal de El Mayo. Los Antrax, el brazo armado del cártel. El momento de oro en la carrera criminal de Jesús Peña ocurrió cuando, junto con José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Antrax, fundó la célula armada de los Antrax. Esta agrupación fue creada específicamente para actuar como el brazo armado del cártel de Sinaloa, encargada de proteger los intereses de Ismael El Mayo Zambada y sus aliados. Como imaginarás, este nuevo emprendimiento fue el equivalente a un gran aumento para cualquier empleado. Los Antrax se distinguieron rápidamente como una de las facciones más letales dentro del cártel. Los miembros de este grupo eran conocidos por su brutalidad, su lealtad sin cuestionamientos hacia El Mayo y por su disposición a involucrarse en guerras abiertas contra otras organizaciones. Bajo el liderazgo compartido de El 20 y el Chino Antrax, los Antrax llevaron a cabo múltiples operativos que incluyeron homicidios selectivos, emboscadas a fuerzas rivales y el control de plazas claves dentro de los territorios del cártel de Sinaloa. Las actividades de los Antrax no solo fueron cruciales para mantener el poder de El Mayo en la organización, sino que también ayudaron a consolidar su influencia en territorios fuera de Sinaloa.
la guerra contra los Dámasos. Uno de los momentos más explosivos en la carrera de Jesús Peña fue su implicación en la brutal guerra interna que sacudió al cártel de Sinaloa. Todo comenzó tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017, cuando su captura y extradición dejaron un vacío de poder. Con el líder fuera del juego, el cártel empezó a desmoronarse, y las luchas por el control no tardaron en convertirse en una batalla sin cuartel. En el centro de este caos estaba Dámaso López Núñez, el licenciado, un viejo aliado de confianza de El Chapo, que junto a su hijo, Dámaso López Serrano, mejor conocido como el Minilic, trató de apoderarse de operaciones clave del cártel. Sin embargo, su ambición chocó directamente con los intereses de El Mayo Zambada, quien no estaba dispuesto a ceder terreno. Aquí es donde Jesús Peña, con su lealtad inquebrantable a El Mayo, entró en escena. Los Antrax, el brazo armado que él comandaba, se lanzaron a una serie de acalorados enfrentamientos contra los Dámasos. En plena Sinaloa, las calles se convirtieron en campos de batalla, con emboscadas y ataques despiadados que demostraron el poder militar de los Antrax bajo las órdenes de El 20. Decenas de decesos fueron el saldo de esta lucha por el control, un conflicto que dejó claro que Peña y su gente no se detenían ante nada para mantener su dominio. Captura en 2014. La carrera criminal de la Última Sombra, que hasta entonces parecía imparable, se desplomó de manera dramática en febrero de 2014. Fue durante un sigiloso operativo de la Secretaría de Marina en pleno corazón de Culiacán, Sinaloa, cuando el 20 cayó en manos de las autoridades mexicanas. La operación, planeada a detalle, no solo puso fin a su libertad, sino que también atrapó a varios de sus hombres de confianza, marcando un golpe certero en el entramado de poder del cártel de Sinaloa. Pero esta captura no fue un hecho aislado. Formaba parte de una estrategia mucho más amplia, un cerco que el gobierno mexicano estaba cerrando sobre las figuras clave de la organización, buscando debilitarla desde la raíz. Cuando finalmente atraparon a Peña, lo que encontraron junto a él era un reflejo de su vida criminal. Armas automáticas, sustancias en cantidades sorprendentes, incluyendo polvo blanco y hierba casi cómicamente oculta, en plátanos y pepinos para así evadir los controles, y vehículos de lujo que gritaban poder. Sin embargo, lo más valioso que se le arrebató aquel día fue su libertad. Aunque algunos medios intentaron restarle importancia a su figura, el gobierno mexicano festejaba a lo grande la captura. Para ellos, Jesús Peña era uno de los principales jefes de sicarios, y lo más crucial, el hombre encargado de la seguridad personal de Ismael El Mayo Zambada, el titán al que nadie se atrevía a tocar. La captura de El 20 no solo dejó a los Antrax sin su líder indiscutible, sino que también golpeó directamente al corazón del cártel de Sinaloa. Apenas unos meses antes, la organización ya había perdido al otro de sus fundadores más temidos, el Chino Antrax, detenido en diciembre de 2013 en Ámsterdam. Con la caída de ambos, la célula quedó descabezada, sumergida en un periodo de incertidumbre mientras sus enemigos acechaban, listos para aprovechar la debilidad. La captura de Peña fue un hito en la guerra contra el cártel, un recordatorio de que, en el intenso mundo del narcotráfico, ningún imperio es eterno. Pero como siempre, la historia tiene dos caras. Lo que para el gobierno mexicano fue una victoria absoluta, después se convertiría en su perdición. Y es que solo para darte un ejemplo, durante la detención del 20 ni siquiera hubo orden de aprehensión. Los marinos llegaron a casa de la hermana de Jesús y tocaron el timbre. Abrió la puerta a su sobrino, a quien sometieron y golpearon junto con el 20. Le comentaron que tenían orden de aprehensión, pero cuando Peña preguntó a qué se debía, simplemente respondieron: «Porque eres el del corrido». El escape del penal de Aguaruto. Y una vez más, gracias a las autoridades mexicanas, vemos cómo la historia de Jesús Peña no se desvanecería tras su captura. Apenas 3 años después de haber sido recluido, en marzo de 2017, protagonizó una de las fugas más audaces y espectaculares que se recuerdan en México. El penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, fue el escenario de esta increíble evasión que parecía sacada de una película de acción. La operación no solo reveló una planificación meticulosa y una precisión militar impecable, sino que también puso al descubierto el profundo nivel de corrupción y el poder que el cártel de Sinaloa seguía ejerciendo dentro del sistema penitenciario mexicano. Era una señal clara de que, aunque encerrado, Jesús Peña aún movía los hilos en las sombras. La fuga de Peña no fue un hecho aislado. Junto con él escaparon otros 4 narcotraficantes de alto perfil, cada uno con un historial tan oscuro como su reputación.
La audaz huida fue ejecutada de una forma que dejó atónitas a las autoridades. Utilizaron un falso camión de madera con un compartimiento oculto, deslizándose fuera del penal sin que nadie lo notara de inmediato. De hecho, las autoridades se enteraron de la fuga solo después de una llamada anónima al 911, reportando la situación. Entre los fugitivos se encontraba nada menos que Juan José Esparragosa Monzón, alias El Azulito, hijo del legendario cofundador del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragosa Moreno El Azul. La fuga en sí era más que una simple evasión, era un mensaje de poder que resonó en los pasillos del gobierno y en las calles de Culiacán. Para las autoridades mexicanas, este escape fue un golpe devastador porque de nuevo quedaban en ridículo. La prensa y la opinión pública no tardaron en cuestionar la capacidad del Estado para controlar a los líderes del narcotráfico, incluso cuando estaban bajo custodia. La fuga de Peña se convirtió en un símbolo de la incapacidad del sistema para contener la corrupción y mantener a raya a los poderosos cabecillas del crimen organizado. Desde entonces, el 20 desapareció del radar, esfumándose como un fantasma en la vasta red del narcotráfico. Nadie sabe con certeza dónde está. Algunos informes insinúan que pudo haber seguido operando desde las sombras, lejos del ojo público, mientras que otros especulan que pudo haber decidido retirarse por completo, dejando atrás la vida del crimen y poder que lo había definido por años. La incertidumbre sobre su paradero añade una capa más al misterio que envuelve su vida. El impacto del 20. A lo largo de su carrera, Jesús Peña González, el 20, dejó una huella significativa en la historia del cártel de Sinaloa y en el narcotráfico mexicano en general. Su rol como uno de los principales jefes de sicarios y su participación en la creación de los Antrax lo convirtieron en una figura temida y respetada dentro del mundo criminal. El más claro ejemplo que tenemos de la influencia que dejó el 20 sobre la población mexicana es, como siempre, por medio de la industria de la música. Gerardo Ortiz, uno de los cantantes mexicoamericanos más destacados, se convirtió a principios de la década pasada en el máximo exponente del movimiento alterado, un subgénero del regional mexicano que tuvo un auge muy parecido al de los corridos tumbados en nuestros tiempos. Durante este periodo, Ortiz interpretó narcocorridos para impresionantes figuras del cártel de Sinaloa, incluyendo a El 20. En su canción La Última Sombra, lanzada en 2010, Ortiz menciona a los líderes del Cártel del Pacífico, destacando a Ismael El Mayo Zambada, quien fue su jefe directo tras la captura del Chino Antrax a finales del 2013. Y seguramente te preguntarás, ¿y qué es de los Antrax? Pues después de tantas capturas, actualmente se encuentran desarticulados como brazo armado de la facción de El Mayo, quien, como sabes, fue recientemente capturado. En su lugar ahora operan los rusos, quienes tienen un fuerte conflicto interno contra los ninis. Jesús Peña González, el 20, es un ejemplo claro del poder y la influencia que pueden ejercer individuos dentro del narcotráfico mexicano. Su capacidad para ascender dentro del cártel de Sinaloa, fundar una de las células armadas más agresivas y escapar de prisión, lo posicionan como uno de los talentos que no se pueden ignorar dentro del mundo del crimen. Su paradero sigue siendo incierto, pero su impacto en la guerra contra el narcotráfico y en el cártel de Sinaloa sigue siendo un tema de interés tanto para las autoridades como para los medios de comunicación. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Tienes alguna teoría de dónde puede estar el 20 en este momento? No dejes de contarnos en los comentarios y decirnos de qué otro tema te gustaría que habláramos. También te invitamos a, antes de irte, dejarnos un like. Y si quieres seguir viendo más contenido como este, suscríbete a nuestro canal Efecto Capital. Hasta la próxima.